Nos place recibir al ministro de Educación de Bolivia, quien se encuentra en la República Dominicana participando en un evento organizado por la Asociación Dominicana de Profesores. Roberto Aguilar Gómez, bienvenido a República Dominicana y bienvenido a este programa. Y tenemos a Xiomara Guante, quien es su anfitriona acá. Está participando en un evento que organiza la ADP. Cuéntenos un poquito del evento antes de entrarnos en la entrevista. Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por permitirnos tanto al ministro doctor Aguilar como a nosotros estar aquí. El evento, como bien usted lo ha dicho, se llama Legislación Educativa Comparada y Experiencias de Reformas Educativas en América Latina. En ese sentido, la ADP, conjuntamente con la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y la Internacional de la Educación para América Latina, IEAL, hemos organizado este taller y han venido expertos de distintos países a propósito de que estamos ventilando el tema de la reforma a nuestra Ley General de Educación 6697. Entonces hemos querido hacer ese debate, comenzar con ese análisis que permita que veamos qué cosas se han hecho en otros países con lo que nosotros compartimos región. Es el caso de Chile, hay aquí 7 expertos, aparte del doctor Aguilar, que viene en representación de Bolivia, y entonces están expertos de Chile, de México, de Colombia, de Uruguay y de Brasil, compartiendo con nosotros sus experiencias en sus leyes educativas y en reformas educativas importantes que han introducido en sus países. ¿Y cuál es el último en reforma de educación, el que ha hecho más recientemente reforma en ese ámbito de esos que están invitados? Bueno, me parece que el último que hizo reforma fue Chile. Chile. En Sí, Chile se lanzaron a las calles. Exactamente, trajo muchas dificultades porque se lanzaron a las calles. Bueno, la de México también es del último periodo de gobierno y también trajo dificultades. Muchas dificultades, sí. Tal vez la de Bolivia ha sido más exitosa. ¿Cómo es la cosa ya, ministro, en Bolivia? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cuándo fue la última reforma en el sistema? Corresponde al periodo de gobierno actual, ¿no? Bueno, primero muy buenos días, agradecido por la invitación, un gran saludo a todos los que nos ven y nos escuchan y obviamente también agradecido a la Asociación Dominicana de Profesores, a la Cámara de Diputados y a la Internacional de la Educación por habernos invitado y poder participar en este evento. En Bolivia en realidad el proceso tiene ya larga data, estuvimos en todo el proceso de transformación y construcción hasta la aprobación de la ley educativa en Bolivia el 2010, hasta el 2010. En el 2010 aprobaron la ley actual. La ley actual. La última reforma, entonces. Sí, y a partir de ello es que se dio los procesos complementarios vinculados ya a la aplicación del nuevo modelo educativo en la parte pedagógica, en la parte didáctica y los procesos de formación de maestros, que obviamente fue el proceso más largo, adecuándolo al contexto de lo que era la nueva ley. Hay algunos elementos virtuosos del de estar, como he estado 10 años a cargo del Ministerio de Educación. Ah, pero usted tiene 10 años en eso. 10 años. Desde la reforma. Sí, y usted obviamente está como el presidente Evo Morales pegado ahí. Ha sido un periodo largo, pero le decía, tiene su ventaja porque uno participa en el proceso de diseño, participa en el complemento de las reglamentaciones y obviamente la implementación, y ahora uno puede evaluar los resultados. Y en la relación permanente que tenemos con los maestros, con los padres de familia, con los estudiantes, es bastante positivo, porque obviamente uno puede retrotraer los elementos que dieron origen a determinado proceso y a partir de ello modificarlos o en su caso ratificarlos, que es un proceso que se ha hecho a lo largo de todos estos 10 años. Hemos tenido problemas bastante complejos de decisiones que se tomó en su momento. Por ejemplo, el tema de, nosotros planteamos que en la asignatura de físico-química debería articularse un trabajo integrado. No era fusionar las asignaturas, sino era el de hacer un trabajo integrado y que los maestros trabajen de manera coordinada en esa área. ¿Por qué? Porque la realidad no se nos presenta nunca en un marco separado
de lo que es la articulación entre Eso la viene física siendo la química. educación media, ya secundaria. Media, secundaria. La y el física y efecto, la química. Sí, y el efecto fue negativo, porque teníamos maestros formados de manera separada y cuando ellos ya los incorporamos a los procesos de desarrollo de manera integrada, hubo dificultad. Y ahí los maestros fueron los que nos orientaron. Los maestros nos dijeron, esto no está funcionando. Y a partir de ello, obviamente, se generó un proceso de modificación que la vamos a completar en estos próximos días. El tema central de la reforma, en nuestro caso, ha sido básicamente la relación y el desarrollar eventos de evaluación anual en el conjunto de actores educativos. Los hemos llamado los encuentros pedagógicos, cerca de 1.200 personas designadas por cada uno de los sectores, maestros, estudiantes, padres de familia, organizaciones indígenas, y sobre la base de esto, el de poner sobre la mesa de discusión las temáticas. Bueno, ustedes deben de tener más dificultades que nosotros porque ustedes tienen una multiplicidad étnica y lingüística. ¿Cuántas lenguas se hablan los indígenas en Bolivia? ¿Cuántas lenguas diferentes? Por constitución están reconocidos 36 pueblos indígenas originarios. En el caso de las comunidades afro-bolivianas, se las incorpora como comunidades propias, no originarias, porque obviamente vinieron posteriormente. Pero ¿cuántos lenguajes tienen? Porque no, las 36 no tienen cada uno una lengua diferente, ¿o sí? Sí. Sí la tienen. Están reconocidos 36 pueblos más la comunidad afroboliviana y por lo tanto son 37 lenguas y culturas que se las identifica. Para el tema pero del uso muchos de ellos oficial, hablan español también, o sea que no tienen que... son bilingües en general. Casi todos. Y en Bolivia se incorporó un tema que fue muy complejo hasta ahora, y es que la obligación de todo funcionario público es el de conocer como mínimo una lengua originaria. Sí. Una adicional a la... Exacto. ¿Cuál es la población indígena hoy día en Bolivia? ¿Qué porcentaje del total? De 11 millones de habitantes, por lo menos estamos en población indígena, en zonas indígenas territorialmente, por lo menos en los 6 millones. O sea, más de la mitad son indios. Sí, y ahí es donde viene un complemento de una población indígena que obviamente en ciudades tiene ya elementos diferenciados de lo que puede ser la vida tradicionalmente indígena vinculada a la producción agrícola. Bueno, esa población ha sido históricamente marginada, ahora que tiene un descendiente de indios en la presidencia, ha sido reivindicada, ¿verdad? Ese fue el tema central, lo que ayer mostrábamos en la conferencia que dimos en el evento organizado por ONP. Que es la primera vez que hay un presidente que te corresponde a la mayoría étnica, ¿verdad? Lo que mostrábamos es que en todo el contexto político, económico, incluso el educativo, una de las características fue que el indígena siempre fue marginado. Fue utilizado como mano de obra, no tenía derechos políticos y el tema de la educación hasta el año 1952 fue marginado. De 1952 adelante, cuando se hizo una revolución de la corte, del pase extensor. Exactamente. Ahí lo que se incorpora es el derecho a la educación, pero no se dijo nada del tema de lengua y cultura. En la última reforma educativa que se impulsó a la cabeza del presidente Evo Morales, lo que viene como nuevo es el derecho de los pueblos originarios a ser educados en su lengua y cultura. Se ha avanzado bastante con temas de aunque currícula. hubo un presidente que tuvo algo de indígena, ¿verdad? Hace 30, 40 años, ¿cómo se llamaba él? No, no hubo. Indígena no, vicepresidentes hubo. Vicepresidente fue. Víctor Hugo Cárdenas, que ahora está postulando también para ser candidato a la presidencia. Él sí, obviamente viene de una comunidad indígena. Tradición indígena. Era militante de uno de los Jaime partidos Paz indígenas. Extensoro no tenía ascendencia. Jaime Paz Zamora. 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 No, él es de la zona de Tarija y es la zona en donde no hay una tradición de origen indígena. ¿No? Ellos incluso se reivindican con un nombre que son los chapacos, ¿no? De la zona. Pero ministro, indígena no hay. Ministro, en América Latina, a la educación se le ha señalado que tiene déficits sustanciales en materia de cobertura y en materia de calidad de la enseñanza, lo que coloca a la región en desventaja frente a gran parte del mundo. ¿Cómo se afronta eso en Bolivia? Uno de los primeros elementos que se planteó fue obviamente evaluar el déficit, la deuda social que tanto el Estado como
los diferentes actores habían planteado al tema educativo. Y uno de los temas era que la asignación de recursos fue relativamente baja, lo que generaba la no dotación de maestros, la no dotación de infraestructura y condiciones. ¿Qué se está invirtiendo ahora? En Bolivia, lo primero que hace el presidente Evo Morales es tomar la decisión de hacer de la educación prioridad. Por eso es que ahora, respecto del PIB, es el 9%, y respecto del presupuesto general, sin el sector financiero, estamos en el 21%. Pero espérese un momentito, ustedes están invirtiendo el 9% del PIB a educación. Sí. Pues ustedes se volvieron locos allá. Aquí hemos logrado el 4% después de una ley que se aprobó en el 97 y se puso en vigencia en el 12, o sea, 15 años después, en esa materia. Y ustedes tienen el 9%, pero eso es de lo más alto del continente, ¿verdad? Y del mundo. Sí. El primero es Cuba, que tiene un 13%, el segundo es Bolivia con el 9%, y bueno, el resto de países en América Latina están por debajo del... Pero el promedio anda por el 6%. 6% hoy día. En lo general. ¿Y ustedes no están malgastando todo ese dinero? Lo que se ha hecho, y eso les mostrábamos también en la información, resolver primero el tema docente. En Bolivia, educación inicial no era obligatoria, Ajá. Primaria sí, y secundaria no estaba identificada como obligatoria. Por lo tanto, cuando uno veía la parte docente, encontraba que en inicial había 4.000 maestros. Ahora tenemos 9.000, hemos duplicado el número de maestros. En primaria ha habido una disminución de maestros, y les explicaba, no porque hubiéramos retirado maestros, sino porque la tasa de crecimiento poblacional ha ido disminuyendo. Antes tenían en promedio 5 hijos cada familia, ahora tienen 2, lo que obviamente impacta al inicio. Bueno, aquí también ha pasado eso, y tenemos más o menos la misma cantidad de población. Nosotros estamos cerca de 11 millones, ustedes en 11. Pero sí hemos aumentado en términos de maestros. ¿Cuántos en total maestros del sector público tienen? En total tenemos 160.000 maestros. ¿100? 160.000. ¿En el sector público? En el sector público. ¿Aquí cuántos que son, profesora? Nosotros en el sector público tenemos un poco más de 103.000. Pero eso incluye a los pensionados. O sea que la diferencia... Pero justamente eso. Eso incluye a los pensionados. Incluye a los pensionados y jubilados que... Bueno, allá también supongo que incluye los pensionados y jubilados. No, solamente los activos. No. Activos, 160.000. Es un déficit un país, tremendo. O sea, ustedes tienen un 50% más que nosotros. Y pese a que la población es casi del mismo tamaño. Casi del mismo Sí, claro. tamaño. Allá lo que hemos resuelto mucho es el tema de secundaria. Ese ha sido el ¿Qué cambio es el déficit estructural. nuestro aquí? Nosotros teníamos 26.000 maestros de secundaria al inicio del gobierno del presidente Evo, y ahora tenemos 57.000 maestros de secundaria. ¿Y qué más han hecho para incorporar? Porque aquí nosotros tenemos un problema muy serio. La mitad de los jóvenes, de los niños y adolescentes que ingresan a las escuelas no están en las aulas. Que deberían estar en las escuelas, no están en la secundaria, no están en la secundaria. Si la mitad de la población es juvenil, y ahí surgen una serie de problemas bien conocidos. ¿Ustedes han logrado superar esa situación en términos de cobertura? Sí, lo que nosotros hemos logrado en cobertura, estamos con el 98% en primaria por el ajuste estadístico, y en secundaria hemos logrado el 86%. Entonces, ahora en este momento tenemos 1 millón... Podemos la forma a la profesora y al ministro de aquí a ver cómo resolvemos esto, porque nosotros tenemos el 50%. Es que ese es, justamente ayer hablábamos... Digo, a nivel secundario. Sí, uno de los temas centrales en nuestros contextos es que cada uno tiene su particularidad. Pero ustedes no han alcanzado la universalidad en la educación inicial y primaria, ¿verdad? En inicial ya estamos logrando, porque ha sido un proceso largo. Sí. En primaria sí se está validando la estadística como ya universal. Ya casi universal, casi. Sí, siempre hay un margen. Bueno, nosotros tenemos en la primaria, en la inicial no, pero en la primaria sí Hemos tenemos avanzado. casi 93, Sí, 95%. que estamos cerca del 95%. Sí, aquí Hemos en eso se ha avanzado en la primaria. En la inicial todavía ¿cuánto? 30%. Muchísimo menos de 30%. Menos, 25%, en la inicial es muy poco. El INAIPI y esas cosas. Y en la secundaria Sí, la deserción escolar eso es muy alta. limitado. Totalmente. Esas estancias infantiles que tenemos es muy limitado. Eso es para un sector casi un segmento muy selectivo, primero, porque no hay la suficiente estancia, entonces nosotros decimos que es menos de, como un 25% que abarca Lo que se ha la logrado educación ahí. inicial, lo que se ha logrado. Y en materia de calidad, ministro,
Ese es el desafío. Porque aquí tenemos serios problemas con eso, nos quemamos en todas las pruebas. Bueno, ahora estamos bregando por la calidad, ¿no? Después de darle el dinero, estamos invirtiendo mucho más que antes, aunque todavía puede ser que se requiera más, pero todavía. Pero sí avanzamos. Hay que ver hacia dónde vamos para lograr la calidad. Ahora. ¿Qué ruta que llevamos para lograr la calidad? Porque hay que elegir pero una ruta. Pero ustedes empezaron para en el 10 y nosotros en el 12 a invertir más. Es decir, que casi pensamos juntos, casi. Han avanzado en la calidad en estos 8 años, nada más en 8. Uno de los temas que hemos apostado como el tema central es obviamente el tema de la formación de maestros. Sí. Hemos cambiado estructuralmente la formación de maestros. Antes era una formación normalista de 3 años, ahora es de licenciatura, 5 años de estudio. Antes se tenía una disparidad de especialidades, ahora ya hemos homogenizado las especialidades. Hemos incorporado la formación continua como un elemento central, los cursos cortos. Calculen ustedes, tenemos 160,000 maestros y nuestra estadística son 250,000 que han pasado hasta el año pasado. Es decir, que por lo menos un maestro ha pasado 2 cursos estadísticamente. Y lo último que hemos hecho es crear un nivel de posgrado para el magisterio que le va a permitir, mientras que en la escuela superior recibe formación general, el curso de formación continua le da actualización, en el caso de la Universidad Pedagógica le da el posgrado, la especialización en su área. Va a estudiar el maestro de matemáticas, que ha estudiado pedagogía, didáctica y todo, va a estudiar exclusivamente matemáticas y nuestro objetivo es nivelarlo comparativamente al mundo universitario. Bueno, vamos a hacerle una pregunta política al doctor Aguilar Gómez, el ministro de Educación de Bolivia. Nosotros no avalamos mucho el continuismo aquí por lo que ha significado en la historia dominicana y vemos que el presidente Evo Morales está en eso, ya lleva 3 periodos y ahora está postulando aun cuando hizo un referéndum que le negó el derecho a hacerlo. Pero bueno, el asunto es que sí le reconocemos al gobierno de Evo Morales haber reivindicado un poco las riquezas naturales de Bolivia. ¿De dónde es que ha salido el dinero para tanta inversión en educación? ¿Es de ahí? ¿Qué significó, por ejemplo, de las exportaciones de gas, que Bolivia es un gran exportador de gas? ¿Y qué otro combustible? Básicamente, el sostenimiento de la economía boliviana ha estado sustentado en el tema de hidrocarburos en general. Hidrocarburos. Y en el último periodo, el tema de gas natural. En ese contexto es que lo primero que hizo el presidente Evo Morales fue tomar la decisión política de nacionalizar el contexto de toda la economía. Todo el mundo dijo que lo iban a tumbar, por eso, no lo tumbaron. Sí, incluso algún presidente les mostraba ayer un video en su discurso de renuncia, Carlos Mesa, le dice, usted, señor Evo Morales, me propone nacionalizar. Le quiero decir que España, Estados Unidos, me han dicho que eso es imposible. Pasan un mes de que asume el presidente Evo Morales y nacionalizan los hidrocarburos. Y para hacerlo corto, la renta de hidrocarburos antes del presidente Evo Morales y antes de la nacionalización eran $600 millones. ¿Al año? Al año. ¿Y ahora cuánto es? Llegó al punto más alto que ha llegado en la época de los precios altos del petróleo, ha llegado a $5,000 millones. De 600 a 5,000. De 600, ¿Y ahora mismo en cuánto está? 3,000. En 3,000, o sea, 5 veces. Ha caído el precio del petróleo y obviamente nos impacta. Sí. Ahora que no está tan alto, pero llegó a $6,000 millones al año. Al año. Y obviamente ahí se nota cómo antes las empresas petroleras tenían por lo menos 2,000 millones de rentabilidad de lo que era trabajar en Bolivia. Ahora se trabaja con empresas extranjeras, hay y varias. Ellos siguen teniendo también su beneficio. Tienen su utilidad, pero en un margen inverso a lo que antes era. La ley anterior en Bolivia establecía 85% para el inversionista y 15% para el Estado. Oh, Dios. Se dio la vuelta a la figura y se dijo 85% para el Estado y 15% para el inversión. En este caso ya no son inversionistas, sino que Bolivia los contrata para que hagan perforación y los para otros explotación de lo que ya está determinado. Ministro, la reelección indefinida, porque ya van 3 periodos, vamos para el 4º periodo. Esto a nivel del mundo
democrático. Bueno, sobre todo si no hay un relevo, si no se genera dentro de su propio partido ¿Usted es del partido? Sí, militante del MAS. Y no hay relevo en el partido. En marco de lo que se ha ido articulando como liderazgo interno, obviamente uno de los referentes históricos. Ahí lo que nosotros hemos planteado, y ahí viene un tema que es obviamente el complejo, fue que el resultado del referéndum fue negativo a la reelección. Un tema que fue y es parte de ya nuestra política en América Latina, es la forma como los nuevos mecanismos de comunicación, especialmente el tema de redes, manejan los contextos de información. Las famosas noticias mentirosas, que han sido parte del posicionamiento electoral en momentos complejos. El presidente Evo Morales, una semana antes de la votación, le posicionaron un tema personal muy complejo, que derivó obviamente después en que era una mentira. Bueno, los gobiernos también tienen mucha gente que entran en la fake news y también dice mentiras, o sea que se compensan. Sí. La profesora Guante, ¿cómo va la situación? Usted tiene ya, ¿cuánto? 2 meses al frente de la ADP. No, retomamos la ADP el 25 de noviembre. O sea, fue del 25 de noviembre. Menos de un mes. Menos de un mes. 2 meses de las elecciones. Sí, 2 meses de las elecciones, sí, pero la toma de posesión fue el 25 de noviembre. Eso quiere decir que hace menos de un mes que vino aquí. Sí, y claro, ya usted tiene, sí, estuve aquí ya usted como tiene candidata, el dominio de la maquinaria de la institución. Bueno, lo que ocurre es que como yo he estado en la institución porque era dirigente. Porque usted es muy joven, yo creí que antes creía que era mayor, la Xiomara Guante, usted es muy jovencita, una muchacha. Bueno, yo tengo que agradecer eso, porque yo pienso que no, que aparento más joven de lo que yo soy. Pero sí, yo pienso eso. Pero realmente yo tengo un tiempo, ya yo tengo 14 años. Pero no se ponga a hacer confesiones aquí de edad. No, ni voy a hablar de tiempo entonces para que no me hagan cálculos. Y eso ha permitido, años de experiencia en el gremio. Sí, eso ha permitido que nosotros ya tuviésemos la experiencia de cómo se maneja. Y realmente uno sabe cuál es la dinámica y en eso estamos. ¿Qué cargo tenía antes en la ADP? Ahora, antes de la presidencia, era secretaria de Educación y Formación Sindical. Ya. En la historia de las relaciones gobierno-ADP ha sido una historia marcada por los conflictos permanentes. Conflictos que en gran medida han afectado a la población estudiantil. Así es. Del sector público, que es la gente más pobre, por supuesto, y la mayoría. Se plantea ese como un tema prioritario, resolver, ver si se buscan fórmulas que eviten estos conflictos permanentes entre el ministerio y el gremio. Yo pienso, y eso lo hemos dicho inclusive cuando estuvimos aquí, lo reiterábamos, que tiene que haber un entendimiento obligatoriamente entre el sindicato y las autoridades de educación. Y cuando nosotros escuchamos las disertaciones de los compañeros de la Internacional de la Educación que hemos invitado a este importante evento, a este importante panel, taller, y escuchamos ayer la conferencia magistral del ministro de Educación de Bolivia, el doctor Aguilar, nos damos cuenta que sí es posible. ¿Y fue ayer la conferencia? Sí, fue ayer. Sí. ¿Y no había una para hoy más? Sí, hoy es con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Segunda. ¿Hoy a qué hora es esa? A las 10. ¿A las 10 en el aula magna? De la UAS. Facultad de biblioteca. Facultad de Ciencias Jurídicas. En Ciencias Jurídicas. En Facultad de Ciencias, a las 11 de la mañana, una conferencia sobre qué es la de hoy. Sobre el tema de educación superior. Sí. Entonces nosotros escuchando, por eso es importante hacer este tipo de eventos, el intercambio, las experiencias. Claro. Porque te dice cómo maneja Bolivia, por ejemplo, las relaciones del sindicato, de los sindicatos, porque no tienen uno solo, con el gobierno, representado en este caso por el ministro Aguilar. De manera que es posible porque si los intereses de ambos sectores es que marche bien. Un partido que auspició los sindicatos durante mucho tiempo. Sí, aún así el ministro nos contaba que el presidente Evo le dice sus cosas al sindicato, pero no deja de reconocer la importancia que tiene el sector magisterial para que vaya bien y se desenvuelva bien el sistema educativo, y en virtud de eso entonces se ponen de acuerdo para trazar las líneas generales en lo que quiere que avance el tema de la educación de ese país. Tengo entendido que en esta semana hay una reunión
entre la ADP y el ministerio. Sí, la teníamos la semana pasada, el ministro pidió la posposición ¿Y de va la a ser reunión cuándo? y será el jueves a las 10 de la mañana. Sí, ¿Cuál es la pasado agenda de esa mañana. reunión? Bueno, nosotros tenemos muchos puntos que están sobre la mesa porque ustedes saben, yo pienso que el país sabe que hubo, si se quiere, una ruptura del diálogo y las conversaciones con el Ministerio de Educación, pero bueno, la carta de invitación del ministro dice que vamos a retomar. ¿Él fue que le invitó a ustedes? Sí, nos envió una carta la pasada semana que estaba previsto la reunión para el miércoles anterior. Entonces, los temas que están sobre la mesa, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con nosotros queremos retomar inmediatamente el tema de los concursos de oposición, porque el concurso, para convocarse, tiene que tener una fecha para que se haga público la convocatoria 45 días antes de que se vaya a materializar. Entonces hay que retomar el concurso de oposición para el ingreso a la carrera y eso para nosotros es fundamental. ¿A la carrera docente y a la administrativa también? A la carrera docente. ¿Y a la administrativa? Básicamente, porque... ¿Los directores son parte de la docente o son parte de la administrativa? Eso es un tema que está en discusión. Sin embargo, en el pacto educativo que se firmó en el año 2014, quedó claro que todos esos cargos, los técnicos docentes, directores de distrito, por lo menos hasta ese nivel, deben ir a concurso. Pero no los se había directores de hecho. escuelas también van a concurso. No, claro, los directores de escuelas siempre Sí. han estado, porque son parte de la carrera Ese es uno de los docente. puntos de agenda. ¿Cuál otro? Y tenemos, el Ministerio de Educación tiene una deuda con el magisterio y que tiene que ver con la evaluación por desempeño en distintos aspectos. ¿Y cómo que La tiene deuda? primero- No tiene muchísimo dinero el ministerio. Pero ahora. déjeme explicarle qué ocurrió. La evaluación del desempeño se materializa durante un año, desde el año pasado, noviembre del año pasado, y entonces eso ha traído distintas situaciones, desde que hay personas que no han completado el proceso y piden que les sea completado su proceso. La última parte de la etapa de evaluación incluye un proceso de revisión, porque cada quien tiene derecho a que le revisen si no que se está quemó, eso es conforme. lo que se queman, ¿verdad? No, ni siquiera que se quemaron, para que sepa que no es porque se quemaron, sino porque sienten que lo que hicieron no es el resultado de lo que se le ha anunciado, de la escala donde queda, ni siquiera por un tema económico, sino más bien por un tema de su ego profesional. Entonces yo pienso que tienen derecho a que se les revise su prueba. Bueno. Y el ministerio dice que sí, que está en disposición, Bueno, pero tenemos pues, que comenzar entonces, a hacer eso. No hay un muro de separación. Y tienen que pagar la deuda que insalvable, tienen entonces. con un retroactivo que debieron haberle pagado a los maestros hace más de 3 meses y no lo han hecho. Y eso hay que cumplir con esa parte. Pero además, nosotros tenemos que ver temas como ponerle el contenido a las jornadas educativas, sí, a todas, a la doble jornada, pero también a la jornada completa, porque eso es parte, tema fundamental para nosotros, el tema de la calidad. Y en ese sentido hemos estado haciendo los planteamientos públicos y diciendo que la ADP está muy comprometida con la calidad de la educación pública de este país y para eso necesariamente tenemos que juntarnos para eso con el necesitan ministerio. instructores físicos que no hay, necesitan educadores en arte que no hay en las escuelas. Así es. Tienen que generar, bueno, hay muchísimos artistas por ahí que están desempleados que pudieran ser convertidos en maestros. Y el Ministerio de Cultura tiene maestros en esa área y entonces a mí me parece que están subutilizados y que el Ministerio de Educación puede hacer un aprovechar acuerdo. un gran acuerdo Y reajustarle su sueldo. y reajustarle su salario correctamente. Bueno, hay una acabó el pregunta aquí de uno de los televidentes, de Pedro Pascual Oviedo de León, pregunta a Xiomara Guante: los pensionados jubilados que reciben la pensión por el Instituto de Bienestar del Magisterio y Navima, reciben unas pensiones mayores que los que están pensionados por Hacienda, por el Así Ministerio de Hacienda. Hay un drama doble ¿Cómo se resolverá con los eso? compañeros. ¿Cuándo Justamente y cómo? ese es uno de los temas puntuales. Miren, en el año 2015 hubo un incremento de salario por decreto a aquellas personas que ganaban, aquellos pensionados que ganaban 5,000 pesos y se le incrementa a 15,000. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que desde esa fecha hacia acá han quedado esas personas que cobran por 2 instituciones, los 5,000 pesos por Hacienda y los 10,000 pesos que le paga el ministerio.
no tienen una fecha cierta en que lo van a cobrar. Y nosotros hemos insistido... ¿Cómo que no tienen una fecha cierta de cobrar? Cobran los 5,000 de Hacienda primero y luego entonces se demora el pago que tiene que ver con educación. Nosotros hemos dicho que todos esos compañeros jubilados tienen que pasar a cobrar por el INAVIMA, que es la institución que rige todo este proceso de jubilaciones y pensiones del Magisterio Aunque sean Dominicano. lo mismo 15,000. No, y además ya es tiempo de reajuste, de un incremento de salario para los jubilados y pensionados. Imagínense qué poder adquisitivo, qué cosa puede adquirir una persona en una edad que se supone que se han incrementado las enfermedades con 15,000 pesos. ¿Qué puede adquirir? El costo de la canasta familiar del quintil más pobre de la sociedad, y eso que está en casi 15,000 pesos, y eso será un 14,000 mensaje pesos. favorable para la sociedad dominicana, para nosotros captar nuevos talentos para que vengan a educación, que un maestro jubilado cobre 15,000 pesos, quede en el quintil más bajo. O sea, eso ¿Y también, cuánto cobran lo de INAVIMA? Bueno, eso como han estado ingresando desde que se hizo la modificación de la Ley General de Educación en materia de pensiones y jubilaciones en el año 2008, esos han tenido un nivel de ingreso un poquito más alto, pero varía dependiendo de la posición en la que se jubiló. Y los años que duró en el magisterio. Y los años que duró en el sistema. Bueno, profesora, se nos acabó el tiempo. Ahí Juan. está, muchas gracias. Hay que agradecerle no solo a la profesora Xiomara Guante, la nueva presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, deseándole muchos éxitos, y gracias. También al ministro de Educación de Bolivia, el profesor Roberto Aguilar Gómez. Le agradecemos muchísimo, lo levantaron. En Bolivia no se levanta la gente tan temprano, la altura, el frío, en esta época. Bueno, allá ahora entró el verano. El presidente Evo Morales nos inicia la actividad a las 5 de la mañana. Pero ustedes no lo siguen a esa hora. O sea que... El gabinete que tienes toda la semana, sí, a las 5. Pero él no es como López Obrador, que hace reuniones a las 6 y a las 7 está dando ruedas de prensa. Bueno, pero es temprano, él sí comienza temprano. Se levanta a 4 de la mañana, empieza a trabajar a las 5 con las Que es un reuniones. indio de amanecer en medio de la calle. Bueno, Así es. muchas gracias, le deseamos éxito. Dígale a don Evo que prepare el relevo ya y que siga, bueno, que aquí le reconocemos una cosa adicional que le reconocemos. Todavía no se le ha vinculado a la corrupción al presidente Evo Morales. Él es incorruptible. Dígale que le reconocemos dos cosas o tres central. importantes. Haber reivindicado parte de la riqueza de los hidrocarburos y el gas natural en Bolivia, y el que ha gobernado 12 años sin que se le haya vinculado a escándalos de corrupción ni a él, ni a sus hijos, ni a sus familiares, ¿verdad? Así es. Y eso ya es una ganancia. Pero que promueva relevo, tiene fortalezca todavía las buen instituciones aguante. democráticas. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias. Hasta luego.